un segundo que estemos alineados. Tú ahí estás viendo. Sí, estamos Estás viendo, viendo. la Ya, diapositiva se dice cómo desarrollar una ya. estrategia de contenido exitosa. Perfecto. Ok, listos. Tenés las diapositivas duplicadas. Ahí está, perfecto. Gracias. Bienvenido. Bueno, pues después de la presentación de Victoria, efectivamente empecé hace 21 años trabajando en este negocio. Creo y les puedo decir que de lo que les voy a hablar hoy es tal vez el negocio más difícil en que me he metido en la historia. Y espero que después de esto, cada uno de ustedes que con las herramientas adecuadas para poder empezar a pensar de una forma diferente. Vamos a empezar entonces desde una serie de cosas que creo que son importantes. Si hay temas que alguno de ustedes no domina, pues puede, como dijo Victoria, puede ponerle las preguntas y al final yo iré contestando cada una de esas cosas. Lo primero es este tema de las tasas de clic. Resulta que cuando yo le pregunto a la gente qué opina de AdWords de Google y qué opina del contenido orgánico o de las respuestas orgánicas, la mayoría de la gente no tiene claro qué es lo que pasa realmente estadísticamente en la primera pantalla de respuesta de Google. Y si ustedes analizan con esto que les estoy diciendo, la tasa de clic de AdWords es del 2.8% y la tasa de clic del contenido es del 62%. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, quisiera, como me quedaste en la parte superior, ¿cómo hago para cambiar? Listo, perfecto. Listo. Entonces, si yo les pongo esta gráfica, ustedes me van a poder entender a qué me refiero con eso. Y es que el 90% del dinero se invierte en AdWords de Google, que son normalmente los 4 primeros que aparecen que dicen anuncio, y solo el 2.8% de la gente hace clic en AdWords. Y el 10% del dinero se invierte en la parte azul y los usuarios hacemos el 62% de los clics en esa parte azul. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de esa parte azul. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Yo no les puedo decir que es que una cosa sea mejor que la otra, pero sí les puedo decir que los seres humanos confiamos más en los resultados orgánicos que en los resultados pagos. Y lo que normalmente pasa es que si algunos de ustedes trabajan en marcas, ustedes mismos invierten en AdWords en las 4 primeras posiciones, pero ustedes mismos no creen en las primeras 4, sino que cuando les aparece anuncio, automáticamente se van para abajo. Es una realidad. Los usuarios confiamos más en los resultados orgánicos que en los resultados pagos. Y les quiero decir una cosa, y la única forma de lograr esos resultados es a partir de contenido. No hay nada que hacer, pero contenido de calidad. Y ahí es donde está el verdadero diferencial, y es de lo que vamos a hablar hoy. Si ustedes quieren ver resultados reales, acá les tengo. Esto es Telefónica Colombia. Telefónica Colombia tenía un sitio que lo tenía abandonado completamente porque no sabía realmente cómo hacer para sacarle provecho, que se llamaba Reporte Digital. Y cuando llegué precisamente a Telefónica a contarles lo que hacíamos en We Are Content, precisamente a Jorge Ríos, que es la cabeza de marca de Telefónica, me dijo, me encanta, creo que acabo de entender. Y finalmente, detrás de todo esto, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Para que ustedes vean resultados reales. Cuando nosotros tomamos el sitio en diciembre del año 2018, esto es enero a septiembre del 2019, lo cogimos con 4.000 visitantes ese sitio al mes y llegamos no a 76.000, llegamos o a 95.000, llegamos a 107.000 visitantes orgánicos sin que la marca hubiera tenido que meterle un solo centavo en publicidad. Lo único que hacíamos en forma permanente era contenido. Y al crear contenido viene el punto más importante. Cuando una marca crea contenido y crea una buena estrategia de contenido, el posicionamiento orgánico del sitio se dispara. Y eso es lo que vamos a tocar y ahora les voy a mostrar. Estos son resultados reales. Esta es una marca
que, vuelvo y repito, no se le invirtió absolutamente nada en publicidad. Lo único que se hacía era crear contenido con las técnicas que les voy a explicar ahora, y de esa forma cualquier marca, desde la marca más pequeña hasta la marca más grande, puede trabajar con contenido y las pone en igualdad de condiciones. La única diferencia entre la marca pequeña y la marca grande es que posiblemente la marca grande va a poder hacer más contenido, pero la marca pequeña, si lo hace bien, va a quedar en igualdad de condiciones que la marca grande. Mucha gente me dice, ok, ¿cómo valorizo realmente el beneficio de una buena estrategia de contenidos? Me voy a devolver acá un segundo. Si ustedes se dan cuenta, acá dice que entre julio y agosto el tráfico orgánico pasó de 32.000 personas a 48.000 personas orgánicas. ¿Qué hace los softwares que realmente manejan este tipo de información? Lo que hacen es que rentabilizan y sacan cuál es el valor monetario que una marca se ahorra cuando tiene tráfico orgánico. ¿Eso qué quiere decir? Y lo van a ver acá. Estos softwares, este es un software pago que se llama Ahrefs, que es un software maravilloso. Y lo que hace Ahrefs es lo siguiente. Dice, ok, él revisa país por país en donde está apareciendo el contenido que se publica. Para este ejemplo, tomé el caso de México. Para México, el keyword biotecnología, y cuando no sé si todos tienen claro qué es un keyword, el keyword es la palabra bajo la cual o la frase bajo la cual uno hace una búsqueda en Google. Si yo entro a Google, escribo como está ahí, emprendimiento empresarial, el keyword es emprendimiento empresarial. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el keyword biotecnología en México lo buscan 14.000 personas al mes y logramos llevar el sitio de reporte digital a la posición 6 en los resultados de búsqueda, y estando en la posición 6 de los 14.000, 495 terminaron entrando al sitio de reporte digital. Pero había marcas en el mercado que estaban pagando AdWords y pagaban en promedio 80 centavos de dólar por clic, lo cual quiere decir que si reporte digital, creando esta pieza de contenido, lo que realmente se estaba ahorrando sobre este keyword era 495 por 0.8. Estamos hablando más o menos $400 al mes. En el segundo keyword, 323 por 7, más o menos 210, $220. Entonces, lo que hace este software es que saca la cuenta de cuánto se ahorra una marca a partir de la construcción del tráfico orgánico. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque finalmente uno cuando crea una estrategia de contenido, uno puede realmente saber cuánto se está ahorrando si estuviera versus si estuviera invirtiendo en publicidad. Y otro caso que es bien importante, muchas marcas me dicen a mí si el contenido es eficiente para plataformas de e-commerce. Este es un caso maravilloso de un sitio que se llama, si ustedes quieren registrarse, que se llama Search Engine Land, donde tomó el caso de una plataforma de e-commerce, y lo que hicieron estos señores era que tenían 25 artículos en su sitio. Era una página de 60.000 productos con 80 categorías diferentes. ¿Qué hacen estos señores? Dicen, vamos a hacer un ejercicio, vamos a quitar el contenido a ver qué le pasa a la página. En el momento en que quitaron el contenido, automáticamente se fue para el piso el tráfico orgánico de todo el sitio, no solo de la sección donde estaba el contenido, se cayó el tráfico orgánico de todo el sitio. Entonces, estos señores dijeron, lo único que hemos hecho para que haya pasado esto fue quitar el contenido. Efectivamente, vuelven y suben las 25 notas de contenido. Después de 3 semanas recuperan un pedazo del tráfico orgánico, y después de 6 semanas ya tenían recuperado todo el tráfico orgánico. Y con eso, como dice en la última frase, el contenido informativo ayuda en el proceso de indexación de cualquier plataforma de e-commerce. Entonces, ojo, esto no es solo una herramienta para derivar tráfico orgánico a sitios de marca, sino también es una herramienta maravillosa y poderosísima para llevar tráfico a plataformas de e-commerce.
Empecemos entonces y vamos a ir poco a poco bajando. Lo primero es que esta frase me encanta y es que el contenido construye relaciones, las relaciones se basan en la confianza y la confianza genera dinero. Cuando yo muestro esto, por transitividad yo podría decir que el contenido genera billete y genera ingresos si se hacen las cosas bien. Pero hay que diferenciar porque la mayoría de la gente no tiene claras las diferencias que hay cuando se le habla de contenido. Hay tres tipos de contenido. Hay branded content, hay storytelling y hay content marketing. ¿Qué es branded content? Como dice esta frase, es contenido relevante, entretenido, interesante, que al final es publicitario y es generado por una marca. Para los que no saben, un ejemplo de branded content son los publireportajes en los diarios. Antes las marcas le pagaban a los periódicos para que los periódicos hicieran un publireportaje alrededor de una compañía X. Eso es branded content porque al final de cuentas el usuario leía el contenido y decía, esto está pagado por esa marca que está por detrás. Pero ¿por qué se utiliza branded content? Porque normalmente las marcas no tienen audiencias. Entonces, ¿qué dice una marca? Como yo no tengo la audiencia de mamás, pues hay un medio que sí tiene mamás, entonces yo me apalanco en las audiencias de ese medio. Y por eso es que se utiliza normalmente el branded content. Exactamente como lo acaban de poner ahí. Los infomerciales, eso es branded content. El segundo, esto digamos que si quieren podemos ver un ejemplo para que ustedes vean. Este es un caso bien interesante, perdón porque no sé si al compartir, perdón un minuto, creo que, es que quiero poder compartirles la pantalla, compartir contenido, compartir el explorador web. Quisiera que me confirmen si, es que como Webex funciona de una forma diferente, entonces quisiera saber si ustedes están Sí, viendo. se ve la página. En este momento están viendo el YouTube. Ajá, vale. Perfecto, ok. This is my crib, and these are my babes. My life and body have somewhat changed. I'm living it large, and by large I mean bigger. At least now I know the difference between a tractor and a digger. I express like the best from these holes in my chest. Wear my nursing bra like a bulletproof vest. Got my bitches at my side and my hose in the back. I swap my sexy handbag for a snot-stained sack. My decor was smart, my taste was extra picky. Now my surfaces are cluttered and nearly always sticky. Work versus home is a mental. Lo que quiero que vean es que detrás de esto, una persona que vea esta mamá rapera, que si miran ha tenido 4.8 millones de views, todo el mundo sabe que el que está detrás de esto es Fiat. Esto es branded content. Y finalmente, pues lo que uno tiene que hacer es precisamente entender que hay herramientas y hay plataformas que finalmente le ayudan a uno en este proceso. Entonces, volviendo a la presentación, eso es branded content. Otro caso, bueno, esto es Coca-Cola, que también es muy buena en esto. El segundo es lo que se llama el storytelling. El storytelling, como ustedes están viendo, es el arte de contar una historia con el objetivo de que tu público se enamore de ti. Esto tiene un punto que es el más importante. El storytelling es cómo logro enamorar a un usuario a partir de contenido que le llegue al corazón del usuario. Eso es, al final de cuentas, el storytelling. Con esto, lo que les quiero mostrar, vamos a ver si nos carga acá, perdón. Hay una marca en el mercado que ha hecho una labor increíble en storytelling, que no sé si ustedes lo han visto, que se llama IKEA. IKEA es un monstruo en storytelling. Algo nos pasó aquí, bueno. IKEA es un monstruo con temas de storytelling y hay otra marca que ha hecho las cosas muy bien, que también es Apple. Apple es un monstruo en storytelling y es que logra enganchar a los usuarios a partir de cuentos súper emotivos.
Entonces, el segundo, como acabamos de hablar, es storytelling. Y por último, es a lo que vamos a entrar, que es muy importante, y es el content marketing, que como ustedes se pueden dar cuenta, Seth Godin dice, es el único marketing. Entonces, una marca que hoy no tenga en su horizonte trabajar con content marketing y crea que está desarrollando una estrategia digital, en mi opinión, está totalmente coja. ¿Qué es entonces el content marketing? Es la creación de contenido relevante, entretenido o interesante, ojo, cero publicitario, generado por una marca para crear audiencias y conectar con ellas. Hay una cosa que, digamos, una definición que yo doy de esto, y es que una marca que tiene clara su estrategia de content marketing, lo que está haciendo es pensando en cómo convertirse en medio, por una sencilla razón. El objetivo de una buena estrategia de content marketing es que las marcas puedan construir sus propias audiencias. ¿Y por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver ahorita. Pero para que una marca pueda crear audiencias, la premisa es que el contenido tiene que ser totalmente educativo, cero publicitario. Como dice esta frase que me encanta, no traten de educar a sus consumidores sobre ustedes quiénes son, sino edúquenlos acerca de ustedes, cómo les solucionan sus problemas y cómo les dan soluciones. ¿Por qué es fundamental una estrategia de content marketing hoy dentro del contexto digital actual? Hay 4 razones fundamentales. La primera es que ustedes no pueden desconocer que las audiencias están completamente fragmentadas. O sea, hoy pescar a un muchacho de 20 años es igualmente difícil que a una persona de 30 y es igualmente difícil que encontrar una de 40. La multiplicidad de pantallas es total. La única solución que tiene una marca para no estar dependiendo 100% de los medios de comunicación es que la marca hoy piense como medio y construya sus propias audiencias. Esa es la primera y, en mi opinión, la razón más importante. Y les voy a poner un ejemplo. Hace 7, 8 años todas las marcas se volcaron a Facebook. Y se volcaron a Facebook e invertían, querían conseguir fans, followers, hacían de todo igual Twitter. Hoy 7, 8 años después, entonces ya existe Instagram y los de Instagram ya migraron también a TikTok. Entonces, lo que uno tiene que tener claro es que las audiencias no son leales a las plataformas. Lo que puede uno trabajar es cómo logra uno que la audiencia sea fiel a uno mismo como marca. Entonces, es muy importante. La segunda razón es que los costos por clic de AdWords de Google en promedio crecen 27% año por año. ¿Por qué razón ocurre eso? Porque AdWords de Google es un sistema de pujas. Y como es un sistema de pujas, todas las personas están todos los días pujando para estar en la primera posición. Al final de cuentas, entre todos los que están metiéndole publicidad a Google, suben el costo por clic en promedio 27% año por año. La tercera, que fue la que les mencioné, y es que la gente confía más en el contenido que en lo que es publicidad. Y la cuarta, que es clarísimo, el costo de un visitante y un lead por contenidos puede llegar a ser 99% más económico que con campañas pagas, y eso lo vamos a ver ahorita. Esto me lo encontré hace unos días que me encantó, y es cuáles son las fuentes que utilizamos los internautas dependiendo de la categoría en la cual nos movemos. Les voy a poner un caso. Por ejemplo, en finanzas personales, en la parte de finanzas personales, el 34% de la gente llega a los sitios relacionados con finanzas personales por los buscadores. El 48% llega directamente escribiendo los URLs de su entidad financiera, el 14% por sitios que lo refieren y el 0.8% por redes sociales. Ojo, con esto, si ustedes miran, hay una constante en todas las categorías a mano derecha. La categoría que tiene la mayor cantidad de tráfico generado desde redes sociales es deportes, que tiene el 4.4%. Pero cuando ustedes miran search, que es buscadores, los buscadores está fluctuando. El que menos recibe por buscadores está en el 33% y el que más recibe por buscadores está en el 59.6%.
Es decir, una marca que no tenga una estrategia de contenido para search está, en mi opinión, completamente coja en su estrategia digital. Entonces, ¿cuál es la situación actual del negocio de contenidos? Para que ustedes sepan, hay miles de marcas creando contenido, pero el problema de esas marcas es que crean contenido sin una estrategia clara de posicionamiento orgánico. Y quiero que sepan que hay una enorme diferencia entre hacer contenido y hacer una estrategia de contenido. Son dos cosas completamente diferentes. Ejemplo, esto es hacer contenido. Esto no es hacer una estrategia de contenido. Hacer contenido es, Fusty tiene un sitio y entonces crea contenido de conoce los mejores mercados de las pulgas del mundo. Acá está Bianca, crea un sitio que en su momento se llama Bianca Inspires y 3 razones para visitar Centro y Suramérica. Marcas de lujo como Ferragamo, entonces Ferragamo crea contenido, la ruta fashion, París y otras ciudades para vivir la moda. Cuando yo les digo esto es hacer contenido, pero no es hacer una estrategia de contenido, quiero que entiendan cuál es la razón. Y la razón la vemos en que hay una constante en todos los sitios cuando yo les digo que no tienen una estrategia de contenido. Y es que los sitios, si ellos no le invierten en publicidad al contenido, nunca reciben tráfico. Y ahí se pierde el verdadero valor del contenido digital. Yo pongo una analogía con lo que les estoy diciendo. Si yo mando a hacer un comercial de televisión y no lo pongo en los canales, nadie lo va a ver. Si yo mando a hacer un aviso para prensa y no lo pongo en los diarios, nadie lo va a ver. Si yo mando a hacer una cuña y no la pongo en las emisoras, nadie la va a oír. Resulta que en Internet no puede funcionar así. El contenido digital no puede depender de la parte paga para lograr audiencias. Y eso es fundamental y quiero que lo entiendan. Una buena estrategia de contenido no puede depender de cuánta plata le meten ustedes en publicidad al contenido para que la gente lo consuma, porque ahí están perdiendo el verdadero valor del contenido digital. ¿Cómo sé si una marca tiene o no tiene una estrategia de contenido y si tiene o no tráfico orgánico? En el caso, por ejemplo, de Fusty, esto es con la misma plataforma que se llama Ahrefs. Como ustedes se pueden dar cuenta, el URL de los mercados de las pulgas solo tiene un tráfico orgánico mensual de una persona. El de Ferragamo, nadie visita el sitio de Ferragamo orgánicamente. Y a Bianca Inspires, nadie visita el sitio orgánicamente. Entonces, con esto lo que yo les quiero decir es, yo no puedo crear contenido sin pensar en la parte orgánica, porque ahí estoy perdiendo el verdadero valor del contenido. ¿Qué marca es un éxito en este tema? Yo me imagino que algunos de ustedes son papás o tienen amigos que son papás, pero este sitio es un claro ejemplo de una buena marca que desarrolló una magnífica estrategia de contenidos. Para los que no saben, el dueño de este sitio es caleño, pues la compañía está en Cali y es Johnson & Johnson. Y Johnson & Johnson es, en mi opinión, una de esas marcas que tiene clara la utilidad del contenido. Hoy Baby Center es una de las comunidades de papás más importantes del mundo. Y mucha gente dice, bueno, ¿y ellos cómo rentabilizan esto? Si ustedes entran, la mayoría, si son papás y entraron a Baby Center, posiblemente nunca les apareció nada de publicidad de Johnson & Johnson. Hay personas a las cuales de vez en cuando les aparece publicidad. Pero ¿qué es lo que hay detrás de un activo como este? Y es que cuando Johnson & Johnson toma la decisión de crear un medio para ellos captar a las mamás y papás de niños en el mundo, claramente lo que había detrás era una estrategia de construcción de audiencias. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que una mamá entra y se registra en Baby Center, automáticamente Johnson & Johnson ya la tiene de su lado. Y no sé si ustedes ya tocaron o ya pasaron por el tema de remarketing o de retargeting. Si yo lo que hago como marca es que creo lo que se llaman clusters de audiencias, en otras palabras es crear clusters de determinados segmentos, yo puedo de una u otra forma volver más eficiente mi estrategia de comunicación. Voy a ponerles un ejemplo. Todos los textos que están de niños de 1 a 3 años, entonces los agrupo
Y lo que hago es que todas las personas que se registran o que tocan esos sitios, automáticamente yo los marco. Y lo que yo voy a hacer es que cuando esas personas están navegando en algunos sitios, puede ser hasta de deportes, automáticamente yo puedo ir y ofrecerles o puedo ir y contarles que Johnson Johnson tiene un nuevo producto. Entonces yo lo que creo que una marca tiene que hacer es eso, es posiblemente, yo no sé qué tan sofisticado hoy está Baby Center en este tema, pero el mayor beneficio que hay cuando uno trabaja con una buena estrategia de contenidos es que empieza a segmentar y a crear audiencias para volver su estrategia de comunicación 1000 veces más eficiente. Acá pueden ver el tráfico orgánico de Baby Center, 9 millones de personas al mes. De una u otra forma, Johnson Johnson se ahorraba en ese momento 7 millones de dólares al mes. Ese era el ahorro por el tráfico orgánico que recibía. Entonces, como les dije, es efectivo el content marketing en e-commerce. Ya les mostré un caso donde una plataforma que tenía 60,000 productos, 80 categorías y 25 piezas de contenido, automáticamente el tráfico orgánico se les disparó en el momento en que volvieron otra vez a colocarlo. Sin embargo, está claro que cuando una marca tiene una estrategia de content marketing, se le dispara, tiene un 55% más tráfico, hay 97% de lo que llamamos links externos o internos que ahora les voy a explicar, y la consideración del proceso de compra se dispara en un 83%. Esto para que ustedes lo vean, las tasas de conversión de sitios que tienen contenido versus las tasas de conversión de sitios que no tienen contenido. Como se pueden dar cuenta, un sitio que tiene contenido, la tasa de conversión puede estar en el 3%, mientras que un sitio que no tiene contenido, la tasa de conversión puede estar en el 0.5, o sea, la diferencia es más o menos 6-1. Entonces, esto les confirma que una buena estrategia de content marketing le ayuda a cualquier plataforma de e-commerce. Y en promedio, los sitios que tienen contenidos reciben 67% más leads por mes que aquellos sitios que no lo tienen. Ejemplo para que lo entiendan. Este ejemplo es viejito. Éxito nosotros empezamos a trabajar con ellos hace varios años y lo que hicimos fue en su momento una pieza de contenido que se llamaba Televisores 4K lo último. ¿Qué pasa? La persona entra a redes sociales o entra a Google y escribe televisores 4K para entender de qué son los televisores 4K. Acuérdense que lo que yo les mencioné es que el contenido tiene que ser contenido educativo, cero comercial. Entonces, si ustedes analizan qué es la tecnología 4K, en qué se diferencia de otros televisores, aspectos a tener en cuenta y precios. La única particularidad es que al final, si ustedes ven, dice ver televisores 4K. La persona llegó por los buscadores o la persona llegó empujada por las redes sociales a este texto, lee el texto y al final dice ver televisores de 4K. Cuando yo hago clic en ver televisores de 4K, termino llegando a la plataforma donde me ofrecen los televisores de 4K. Entonces acá ustedes pueden ver cuál es el mecanismo que puede utilizar una marca para que a través de contenido pueda terminar llevando a las personas a su plataforma de e-commerce. Entonces, como se los he dicho, la solución definitivamente es desarrollar una buena estrategia de content marketing. Es fundamental. ¿Qué componentes tiene una estrategia de content marketing? Como se pueden dar cuenta, hay 7. La primera es la definición de los objetivos. La segunda, como tal, es el diseño de la estrategia. El equipo, la ingeniería, la creación, la distribución y las mediciones. Vamos a tocar cada uno de esos puntos porque es fundamental que ustedes entiendan cuál es la lógica de cada cosa. Lo primero es la definición de los objetivos. La definición de los objetivos, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta, en muchos negocios no es tan determinante como es en el negocio de contenidos. Como se pueden dar cuenta, acá hay 7 objetivos que uno podría lograr con contenido. Construir confianza y posicionar a la marca, conseguir visitas al blog, lograr consideración para la venta, conseguir leads, mejorar el SEO, fidelizar a las audiencias y soportar a los demás canales. ¿Cuál es el punto con los objetivos? Que dependiendo de los objetivos, son los formatos que yo debo utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo que yo quiero es mejorar el SEO de mi página, es decir, el posicionamiento orgánico de mi página, los textos son fundamentales. Pero si lo que yo necesito es conseguir leads, porque quiero
conseguir leads para poder ofrecerles un producto cualquiera. Eso no lo logro con textos, eso lo logro con formatos que obliguen a la gente a registrarse. Ejemplo, ebooks, guías, listas, webinars, formatos de contenido que obligan a la gente a registrarse si quieren acceder a ese contenido. Para que ustedes sepan, hay 16 formatos de contenidos diferentes y los 16 todos cumplen objetivos o responden a objetivos diferentes. Entonces, por eso yo les decía, las infografías, branding, los memes, branding, videos, branding, guías, leads, books, leads, post de opinión, branding, product reviews. Puede ser liderazgo, branding, o en algunos casos, si yo lo monto como un ebook, puede llegar a ser leads, que es cómo hacer temas de liderazgo, las listas, el linkeo a páginas, estudios de caso, podcast, entrevistas, investigaciones y webinars. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, dependiendo del objetivo, tienen que definir con qué formatos van a trabajar. Primer punto. Una vez ustedes ya tienen definidos los objetivos y tienen claros con qué formatos van a trabajar, viene algo que es determinante y muchas veces es muy complejo para las marcas. Y es la definición de lo que llamamos los buyer persona. Para que ustedes sepan, el buyer persona no es target, porque mucha gente confunde los buyer persona con target. Los buyer persona son los arquetipos de consumidores con los cuales yo me quiero relacionar. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo lo que hago es que vendo vasos y me interesa que con las que me quiero relacionar son con mujeres, mamás, cabeza de familia, porque los vasos que vendo son ideales para hogares que tienen niños porque no se rompen. Yo tengo que parametrizar muy bien a esa mujer con la cual yo me quiero relacionar, que es diferente con la cual me estoy relacionando, porque perfectamente con la cual me estoy relacionando no necesariamente es con la cual yo me quiero relacionar. Entonces, para definir los buyer persona, hay que analizar qué otros sitios pueden visitar los consumidores, analizar qué otro tipo de contenido consume, pregúntele qué les gusta de otros sitios, con qué frecuencia los visitan, cuándo los visitan, para qué los visitan. Un punto muy importante, quiero hacer énfasis en esto. Ojo, los buyer persona no solo buscan información relacionada con su producto. Es más, en el 99% de los casos, nunca buscan información relacionada con su producto. Entonces, uno lo que tiene que tener claro es que cuando va a desarrollar el buyer persona, tengo que desarrollarlo partiendo de una premisa y es poder conocer qué es lo que esas personas buscan para yo crear el contenido de lo que ellos buscan. Si mi interés es venderle vasos a mamás, cabeza de familia, posiblemente lo que tengo que hacer es crear contenido para mamás, que les expliquen cómo educar a los hijos, que les diga tips de cómo darles mejor alimentación, cosas de ese estilo, para que la mamá cuando entra a Google a buscar información de esos temas, aparezca posiblemente yo como compañía de vasos ofreciéndole contenido de ese tema y ellas terminen llegando a mi sitio. Entonces, es muy importante la definición de los buyer personas. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de un buyer persona. Ella se llama Camila, es emprendedora, trabaja en el diseño de modas, vive en Bogotá, tiene 32 años, soltera, vive con su hijo de 1 año, se gana 5 millones de pesos al mes. Esto es en lo que termina un buyer persona. Esta es la caracterización de un buyer persona. Esto lo hicimos para una marca de alimentos que hay en Medellín y precisamente por eso les puedo mostrar con conocimiento cómo debe quedar un buyer persona desarrollado. Después viene qué hace online, el 50% online y el 50%, ¿y qué hace online? Online aprovecha ofertas y compra por Instagram, offline, mercado y todo lo demás al día. En Facebook tiene 400 amigas, utiliza Pinterest y es su red favorita, tiene aplicaciones de moda. Y acá, ¿cómo es Camila? Camila disfruta salir a caminar, hacer actividades al aire libre, al parque con sus hijos. Desde que quedó embarazada le ha dado importancia a los temas de nutrición. A veces logra salir de su rol de mamá. Hace tiempo montó un negocio de moda sostenible. Es una mujer extrovertida, sociable. Su estilo hippie chic. Vive sola con su hijo aprendiendo a ahorrar. Siempre está buscando información para darle a su hijo y sigue marcas como Alpina, Klim y demás.
Si ustedes tienen esto como buyer persona, ustedes ya van a tener un camino realmente importante ganado y es por lo siguiente, porque ustedes no tienen que desarrollar, y la idea no es desarrollar contenido de la fábrica de vasos, es desarrollar contenido para ayudarle a Camila, para generar confianza en Camila y para que Camila termine llegando a nuestro sitio para crear los buyer persona. Entonces es bien importante que ustedes trabajen en eso y normalmente es un trabajo complejo, pero que finalmente tiene buenos resultados. Después de que ya tienen el buyer persona, viene algo que yo les recomiendo siempre a todas las marcas. Hay que tener un equipo y hay que aprender a desarrollar un calendario editorial. El equipo, para que ustedes, ojo, esto no es que todas las marcas, si no tienen este equipo, no pueden trabajar. Normalmente esto les sirve a las compañías grandes, pero si yo soy una marca pequeña, yo puedo con una o con dos personas, puedo manejar completamente el proyecto. Entonces, la cabeza de contenido, el coordinador de la estrategia, el diseñador, el redactor y el community. Por ejemplo, nosotros en We Are Content tenemos únicamente un diseñador y yo soy el que coordino todo el contenido que hay adentro. Y nos apalancamos en la plataforma de We Are Content precisamente para nosotros no tener que producir el contenido, sino que nos lo produce la comunidad. La comunidad. Y en muchos casos yo también funciono como el community manager para que lo sepan. O sea, cuando uno es emprendedor, a uno le toca hacer absolutamente de todo. Entonces, no, la única recomendación es tengan un diseñador para que cuando crean el contenido y lo vayan a subir, quede bien graficado y quede bonito, porque finalmente pues ese es el éxito de cualquier cosa que uno haga. El calendario editorial tiene algo que es muy importante que yo les pongo acá en la parte inferior y es lo que llamamos el contenido evergreen. El contenido evergreen, ¿qué es? Es contenido que no muere en el tiempo. Cuando yo les digo que no muere en el tiempo, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se hacen los vasos de vidrio? Eso podría uno decir que es contenido evergreen, porque es contenido que va a ser válido hoy, dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, posiblemente dentro de 20 no, pero es contenido que no muere en el tiempo. Cuando uno va a trabajar un proyecto de contenidos es muy importante que ustedes creen contenido. Ojalá 80 o 90% del contenido hagan contenido que no muere en el tiempo. Cómo educar mejor a los hijos, cómo hacer viajes con los hijos, en fin, temas que no vayan a perder su vigencia. Eso a diferencia de lo que llamamos el contenido estacional. Contenido estacional es contenido que muere automáticamente, pasa el evento. Ejemplo, el seminario actual. Ustedes pueden haber entrado a Google a buscar información del seminario, pero una vez pasa el seminario, nadie va a buscar más información de él. Entonces, es muy importante que ustedes creen un calendario editorial donde pongan toda la información de cada pieza de contenido que ustedes desarrollan. ¿Qué día? ¿Quién fue el autor? ¿Qué fecha se publicó? ¿Cuál era el título? ¿El tipo de contenido? ¿Cuáles eran los keywords asociados al contenido? Que ahorita me van a entender eso. ¿Para quién estaba dirigido y demás? Y esto tiene otra funcionalidad, otra que es bien interesante. Y es que si ustedes crean contenido evergreen, ustedes puede ser que publiquen el contenido hoy, pero resulta que dentro de 6 meses entran a revisar ese contenido, se dan cuenta que el contenido es vigente y automáticamente lo único que van a tener que hacer es cambiarle la fecha de publicación. Voy a ponerles un ejemplo. Yo publico hoy un artículo que habla 5 tips para crear una estrategia de marketing de contenidos. Lo publico y queda publicado en mi página como 11 de julio. Yo entro dentro de 6 meses y si el contenido es evergreen, es decir, no perdió vigencia, le cambio la fecha de publicación para que la gente sienta que es contenido refresquito, nuevo, y automáticamente la gente siente que es contenido actual. Y ustedes lo único que hicieron fue cambiarle la fecha de publicación. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con muchos de las piezas de contenido que sean evergreen. Bueno, entonces, definimos objetivos, definimos formatos, creamos los buyer persona. Ya tenemos el diseñador gráfico y yo voy a manejar la estrategia de contenidos. Y después de eso viene el diseño como tal de la estrategia. ¿Cómo funciona este proceso? Este proceso es importantísimo que ustedes entiendan que uno no puede crear contenido sin data. El mayor beneficio que hoy hay es que uno debe crear contenido a partir de data.
Y resulta que hay data que hay que pagar y hay data que es gratis. El primero que les pongo ahí, que es el Keyword Planner de Google, es gratis. El único o la única recomendación que les hago es ojalá que ustedes inviertan un poquito en AdWords para que la data que les bota en Google es una data súper exacta. Si ustedes no montan campañas o no han montado campañas y quieren acceder a la data, Google les va a mostrar lo que ahorita les voy a explicar, se los va a mostrar en rangos, que es completamente diferente. Las otras plataformas son plataformas que habrá hay unas pagas y otras que son gratis. Cuando yo les digo que el contenido no se debe desarrollar de ninguna forma por intuición, es precisamente por lo que vamos a hablar ahorita. Lo primero que uno tiene que hacer es algo que se llama el Keyword Research o el análisis de palabras claves. El análisis de palabras claves, digamos que hay 4 cosas que son importantes. La primera, tengo que evaluar cuál es el volumen de búsquedas que hay de un tema en particular. Si a mí se me mete en la cabeza que voy a desarrollar un texto que habla de cómo se hacen los vasos de vidrio y resulta que en Colombia entran 50 personas al mes a buscar información de eso, no se justifica crear contenido porque no es que en mi contenido lo van a ver 50 personas. Como les voy a mostrar más adelante, si uno lograra llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda, lograría el 30% del total de personas que buscan de un tema. Entonces, en el mejor de los casos, crearía contenido para que 15 personas mensualmente vean esa pieza de contenidos. Entonces, lo primero que tengo que evaluar es el volumen. Lo segundo, la relevancia. ¿Por qué es tan importante la relevancia? Porque si yo digo, no, es que cómo se hacen vasos de vidrio hay 50 personas, pero el keyword vasos hay 50,000, no necesariamente la mejor solución es crear contenido alrededor de vasos, porque si yo lo que busco, lo que yo vendo son vasos de vidrio, puede llegarme mucha gente que lo que está buscando son vasos plásticos. Entonces, no necesariamente, entonces aquí hay algo que se llama el long tail keywords o los keywords de cola larga. Yo, entre más específico cree el contenido, mayores probabilidades tengo que la calidad de la gente que me llega a mi sitio sea mejor. El tercero, la competencia. La competencia, de una u otra forma, hay plataformas que me dicen qué tan difícil o fácil es crear contenido alrededor de un tema y que finalmente ese contenido se posicione adecuadamente. Entonces, por ejemplo, Ahrefs, que es una plataforma que nosotros utilizamos, tiene una escala de 0 a 100. Si no hay buen contenido, nos dice el nivel de competencia es 0. Si hay mucho contenido, nos dirá el nivel de competencia es 50, lo cual quiere decir que si yo me voy a poner a crear contenido ahorita sobre un tema en particular, Google prácticamente va a ser imposible que yo llegue a la primera posición porque ya hay muchas marcas que crearon contenido muy bueno de un tema y por más de que yo lo cree muy bueno, no voy a lograr llegar a la primera posición. Entonces, la competencia es importante. Y lo último, digamos que está muy relacionado a la relevancia con la intención, es básicamente que yo ojalá pudiera tener unos keywords que me ayuden a llevar la gente que realmente es 100% afín a mi producto. Entonces, a la pregunta que creo que acabo de ver ahí encima, no existe una sola herramienta para esto y les voy a mostrar. Sin embargo, me llama mucho la atención porque cuando yo voy a reuniones o hacemos reuniones con muchos clientes, los clientes no tienen claro que el volumen de búsquedas duro está sobre texto. Eso no quiere decir que el consumo de video no suba, pero si yo quiero una buena estrategia de contenidos, yo tengo que partir de la premisa que tengo que crear texto porque el texto es el que indexa idealmente en los buscadores en las primeras posiciones. Entonces, esta frase me encanta porque de una u otra forma les muestra que el 15% de las búsquedas que se ven todos los días son nuevas, lo cual quiere decir que hay 15% de términos nuevos que aparecen todos los días y hay unas oportunidades gigantes para crear contenido alrededor de miles de temas. Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿cuántas búsquedas ustedes hacen al día? Hacen miles de búsquedas y realmente el punto es todos los días a uno le salen y de las, no sé, 10, 15 búsquedas que uno hace diariamente, realmente cuántas ustedes perciben que tienen buenas respuestas. Yo les podría decir que un 5% pueden tener buenas respuestas, si no me toca ponerme a buscar y buscar más alternativas. Entonces,
¿Qué es lo que a uno le debe interesar cuando desarrolla una estrategia de content marketing? Los del lado izquierdo. Si yo entro a Google y pongo abogados en Madrid, claramente yo no tengo ni idea cuáles son los abogados que hay en Madrid. Los del lado derecho ya tienen claro que quieren descargar una app que se llama Tu App Abogado. Esos ya conocen el app. ¿Cuál es el objetivo de una estrategia de content marketing? Los del lado izquierdo, la gente que no me conoce. Y como la gente que no me conoce no busca sobre mi compañía, yo necesito crear contenido que de una u otra forma me ayude a enganchar a esos usuarios y que terminen llegando a mi sitio web para que conozcan de mi marca o de mi producto. Entonces, ¿qué hice yo? Yo soy ingeniero, como Vicky dijo al comienzo, y a mí me encantan los números. Entonces, lo que yo hice fue que me inventé un modelito matemático. Y ese modelito matemático básicamente lo que busca es ayudarles a las marcas a detectar claramente sobre qué tema es sobre los cuales hay que crear el contenido. Entonces, si ustedes de una u otra forma miran en esta gráfica, dice claramente que si yo logro llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda, me quedo con el 31.24% de las personas que buscan de ese tema. Si yo logro llegar a la segunda, me quedo con el 14, la tercera el 9, la cuarta el 6 y la quinta el 5 y así sucesivamente. Si se acuerdan, cuando empezamos les dije que en promedio la primera página se queda con el 60% de los clics, pero esos 60% se distribuyen entre las primeras 10 posiciones. Entonces, vuelvo y repito, si yo no hago lo que llamamos análisis de keywords, puedo terminar creando contenido que nunca nadie me lo va a consumir, no porque el contenido sea malo, mi página, no porque mi página esté mal hecha, sino porque no hice análisis de keywords para saber si la gente buscaba del tema o de la temática que yo quiero buscar. Entonces, el modelito, ¿qué es lo que busca? Lo primero es que ustedes entran al planificador de palabras claves de Google y le dicen cuántas personas buscan de este tema en particular. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta acá de ese tema buscan 368,000 personas. De esas 368,000 personas, resulta que a mano derecha dice puja sugerida .46. ¿Eso qué quiere decir? Que las marcas que están invirtiendo, buscando a las personas que buscan canciones infantiles, están pagando 46 centavos de dólar. Entonces, ¿qué es lo que busca el modelo que les voy a mostrar? Es encontrar aquellos keywords que sea más rentable crear contenido que aquellos keywords que sea más rentable invertir en AdWords porque es más barato. En otras palabras, encontrar cuál es el visitante el costo de un visitante por contenido y compararlo contra el costo de un visitante por AdWords. Entonces, acá este modelito en Excel, para los que quieran, con mucho gusto me escriben al final y yo con mucho gusto se los mando. Funciona de la siguiente forma. Yo entro al Keyword Planner de Google y pongo el término sobre el cual yo quiero validar si se justifica o no crear contenido. Entonces, el keyword canciones infantiles, el Keyword Planner de Google me dice que hay 450,000 personas que buscan al mes en Colombia el término canciones infantiles. Yo no puedo suponer que si yo creo contenido voy a llegar de una vez a la primera página, pero yo sí podría suponer que me voy a demorar 6 meses en llegar a la segunda página. Y esa es la suposición que hay. Entonces, si ustedes miran, lo que yo estoy suponiendo es que en la segunda página, como nos dimos cuenta aquí atrás, en la segunda página la tasa de clic es del 3.99% en promedio. Entonces, lo que yo hago es que digo, ok, si 450,000 personas buscan canciones infantiles y yo logro llegar después de 6 meses a la segunda página, me voy a quedar con 17,000 de los 450,000 al mes. ¿Y qué quiere decir? Como estoy suponiendo que me demoro 6 meses en que el contenido llegue a la segunda página, entonces en el año total multiplico los 17,000 por 6 meses, porque voy a suponer que en los primeros 6 meses no logré nada de tráfico orgánico. Entonces ahí tenemos, lo primero es, ¿cuál es la suposición del tráfico orgánico que yo podría llegar a recibir si el contenido está bien hecho en un año completo? Una vez ya tengo clara esa estimación,
Entonces pongo acá cuál es el costo por clic de Google. Y para que ustedes sepan, la producción de contenido tiene 3 variables. La primera, el costo de producción de contenido. La segunda, el costo de tener una persona que me ayude con el SEO y a subir el contenido y que el contenido quede bien estructurado. Y la tercera, idealmente que yo le invierta algo en publicidad al comienzo para poder empujar el contenido y que la gente lo empiece a compartir. Entonces yo en este modelo estoy suponiendo que los 3 tienen costo. La producción del contenido, la amplificación o la publicidad del contenido en redes sociales y en Google, y el SEO, el costo de una persona que me ayude con el diseño a subir el contenido bien. Entonces, lo que hay detrás de este modelo es precisamente eso. Entonces, yo lo que hago es, si voy a crear 5 piezas de contenido multiplicado por $39, me vale la producción del contenido $195. ¿De dónde sale este valor? Ese es un ejemplo de algo del valor real que nosotros cobramos en We Are Content, por ejemplo, por un artículo de 250, 500 palabras. Después viene el costo del SEO. Entonces, si yo tengo una persona que me ayuda con el SEO de mi página, voy a suponer que porque me ayude con 5 artículos en el año me va a costar $500, que obviamente es una cantidad exorbitante, eso nunca va a pasar, pero estoy yendo con los costos más altos. Y por último, las teorías dicen que si yo produzco contenido, yo debería invertir 6 veces lo que vale el contenido, lo debería invertir en publicidad. Entonces, si el contenido me vale 195, voy a invertir en el año $1,170 en publicidad. Y aquí hay un punto importante. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que el costo de un visitante por un clic de Google vale 45 centavos de dólar. Si yo le invierto $1,170 en publicidad en el año a los 5 artículos, mínimo voy a traer 2,600 personas adicionales, porque son 1,170 dividido los 45 centavos que está costando cada clic, voy a traer 2,600 personas adicionales. Entonces, ¿qué tráfico realmente voy a recibir en el año? Voy a recibir el tráfico orgánico de los segundos 6 meses por llegar a la segunda página en los resultados, más el tráfico pago, que como voy a invertir $1,170 dividido 0.45 son los 2,600 personas. Al final de cuentas, el total de visitas que tengo en el sitio son 110,000 personas en el año. ¿Y cuánto me costó? ¿Cuánto invertí? Invertí 195 más 1,170 más 500, invertí 1,865. Quiere decir que invertí 1,865 dividido 110,000 visitas, el costo de un visitante por contenido fue 0.017 centavos de dólar, que es un 96% menos de lo que me vale un visitante por AdWords. Y así mismo lo hago keyword por keyword, con un aliciente para que lo tengan claro. No necesariamente un visitante por contenido es más barato que un visitante por pauta. Como se pueden dar cuenta, los últimos dos, para este ejemplo, el costo de un visitante por contenido es más caro que un visitante por pauta. Entonces, con esto ustedes dicen y se ponen en la mitad y dicen, no se justifica o sí se justifica crear contenido alrededor de un tema. Entonces, de esta forma, uno puede tener claro en qué casos se justifica y en qué casos no se justifica crear contenido. Entonces, si alguien quiere profundizar en esto y quiere volver a verlo, yo con mucho gusto también les puedo mandar los URLs de otros webinars que he dado alrededor del tema para que ustedes profundicen. Entonces, con mucho gusto yo les mando eso a los que me escriban, me manden un mail con el tema. Me los pasas a mí si quieres y yo los comparto en las memorias. Perfecto. Ok. Entonces, después de tener claro las temáticas de contenido, que las temáticas de contenido salieron de los buyer persona, viene todo el tema de la ingeniería y el SEO. Yo lo primero que les quiero sugerir es que aprendan de esto. Todo sitio web en el universo tiene algo que se llama el Domain Authority o Domain Rating. El Domain Authority o Domain Rating se refiere al nivel de confianza que sienten los buscadores en el sitio web. Eso va en una escala de 0 a 100. Entre más alta sea la autoridad de dominio, más confianza sienten los buscadores en el sitio. Entre más baja, menos confianza. ¿Eso en qué se traduce? En lo que llamamos la velocidad de indexación. ¿A qué me refiero con eso?
Si mi autoridad de dominio es alta, puede ser que en cuestión de minutos el contenido aparezca ya en la base de datos de Google. Si mi autoridad de dominio es baja, puede durar 2, 3, 4, 5 días y el contenido no se posiciona porque Google no siente confianza en el sitio. Hay otras variables que las vamos a ver ahorita, pero es importante que ustedes aprendan y sepan cuál es el Domain Authority de su sitio. ¿Cómo pueden saberlo? Normalmente para esto se necesitan plataformas pagas, pero tanto Ahrefs como otra plataforma que se llama Moz, M-O-Z, ustedes entran a Google Chrome y bajan el toolbar de Moz, de M-O-Z, y ahí les va a decir DA, el Domain Authority de su sitio web. Y con eso ustedes pueden tener un parámetro para poder empezar a tomar decisiones. Para que ustedes me entiendan, en el caso de FuseT, como están viendo en la pantalla, FuseT, el Domain Authority, perdón, se me cambió. El Domain Authority, algo me pasó acá, perdón. El Domain Authority de FuseT, como ustedes se pueden dar cuenta, es de 3.5 en una escala de 1 a 100. No necesariamente una marca que es reconocida en el mercado tiene un buen Domain Authority. No necesariamente. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el Domain Authority, como se los voy a explicar ahorita, perdóname Vicky, ¿ustedes están viendo mi pantalla o se perdió? Ah, ok, perfecto, gracias Juan Felipe. La estamos viendo, sí. Perfecto, ok. Tenía cerrado el micrófono. Perfecto. El Domain Authority no necesariamente el que una marca sea reconocida en el mercado. Es una marca que tiene un buen Domain Authority. Como se dan cuenta en el caso de FuseT, es una marca reconocida, pero ante los buscadores no tiene un buen posicionamiento. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso. Ahora, ¿cómo? Y me voy a devolver acá un segundo. ¿Cómo se mejora lo que se llama el Domain Rating o Domain Authority? La forma para lograr eso parte de una premisa y es que necesito sitios que tengan una muy buena autoridad de dominio que referencien mi contenido, es decir, que le pongan links desde los sitios de los que tengan una buena autoridad de dominio hacia mi sitio. Ejemplo, si el periódico El País de Cali creo que tiene un domain rating o domain authority cercano a 80, es decir, los buscadores confían mucho en el periódico El País. Si desde el periódico El País yo tengo un artículo que habla de cómo producir vasos, si dentro del periódico El País, el diario El País me pone un link hacia el artículo de cómo poner vasos, básicamente lo que están haciendo los buscadores están viendo un voto de confianza por parte de un sitio que tiene una muy alta credibilidad en un texto que habla de cómo hacer vasos. Y eso automáticamente lo que le ayuda es a la página completa a mejorar su autoridad de dominio y al artículo al cual se le puso el link a mejorar normalmente también en la posición en los resultados de búsqueda. Entonces es bien importante que ustedes conozcan eso para saber enfrente a qué y enfrente a cuál es su situación y qué deben hacer. Ya tengo claro cuál es mi autoridad de dominio, ya tengo claro de qué debo hacer contenido y mando a hacer el contenido. El mayor problema que hay es que les puedo decir, el 99% de las agencias no sabe cómo hacer el contenido con técnicas de SEO. Y no lo sabe hacer por múltiples razones. Hay 16 puntos que son fundamentales y que ustedes tienen que aprender cuando creen contenido. El primero de ellos es tal vez el más importante y es lo que llamamos Cornerstone Content. ¿Cómo funciona la metodología? Ustedes deben definir, antes de empezar a producir contenido, en qué temas ustedes quieren ser relevantes en los buscadores. Entiendan una cosa, no pueden ser relevantes en todos. Tienen que definir. Entonces ustedes pueden decir, volviendo al caso de la fábrica de vasos de vidrio, yo quiero ser relevante en una palabra que se llame viajes con los hijos. ¿Por qué? Pues porque quiero llegar a mamás. Quiero ser relevante en cómo viajar en pareja. Quiero ser relevante en cómo educar mejor a los hijos. Entonces, uno define
las temáticas y los keywords sobre los cuales va a girar, alrededor de los cuales va a girar todo el contenido. Y yo puedo crear, si quiero crear 20 pirámides de contenido, las puedo crear, pero tengan en cuenta que cuando ustedes crean o definen la parte de arriba de la pirámide, que es el keyword foco, ustedes tienen que crear contenido por debajo, como les voy a explicar ahora. Entonces, ustedes pueden crearle el número de pirámides que quieran, pero lo que es importante es que desde el día cero ustedes sepan alrededor de qué quieren posicionarse en los buscadores. Entonces, como les acabo de poner, les puse 3 ejemplos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a crear 3 pirámides. ¿Qué particularidad tiene la metodología del Cornerstone Content? La primera, los contenidos que van en la parte superior de la pirámide son contenidos más largos que los contenidos que están en la parte de abajo. ¿Y qué hay detrás de esto? Si yo, por ejemplo, defino que el contenido foco es qué es marketing de contenidos, ahí el URL que ustedes están viendo, desde los artículos secundarios, es decir, los más cortos, le tengo que poner un link al artículo que está en la parte superior de la pirámide y el link se lo pongo sobre la palabra sobre que yo quiero posicionarme en los buscadores. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo y lo repito. Supongamos que yo ya definí que yo quiero aparecer cuando alguien busque qué es marketing de contenidos. ¿Qué ocurre en ese caso? Creamos un texto que puede ser de 1000 palabras, que explica qué es marketing de contenidos, para qué sirve todo lo demás, y creo un artículo de 500 palabras que se llama las 7 Cs del marketing de contenidos, donde explico cuáles son las 7 Cs y donde aparece la palabra ¿qué es marketing de contenidos? Que puede ser una oración que dice, y si tú quieres saber qué es el marketing de contenidos, en esa palabra clave le pongo un link al artículo que está en la parte superior. Entonces, es fundamental que, por eso les digo que cuando uno empieza con esto, uno tiene que definir, lo primero es cómo van a ser todas las pirámides de contenido. Hombre, que yo quiero el día de mañana crear una pirámide nueva. Ustedes pueden crear pirámides cuando quieran, pero lo que no pueden hacer es decir hoy que quieren crear contenido alrededor de viajes en pareja, que tiene N número de búsquedas, y mañana decir, no, ya no quiero que esa pirámide gire alrededor de ese tema. ¿Por qué? Porque ustedes crearon un montón de artículos más cortos que apuntaban hacia el de la parte superior. Entonces, posiblemente lo más lógico es crear otra pirámide alrededor del tema que ustedes quieran y de los artículos que ya están creados secundarios, también ponerle links hacia los nuevos focos. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a manejar la estrategia como tal de contenido para que tengan claro desde el día 1 sobre qué van a indexar su contenido en los buscadores. Después viene el tema de la creación del contenido. Digamos que me voy a volver un segundito acá porque quiero tocar otros de los puntos que creo que son importantes. Entonces, lo primero es aprender de Cornerstone Content. Lo segundo es tener claro que los corners son de más de 1500 palabras y las secundarias de menos de 1500. Para los que también quieran profundizar, tengo otro webinar donde yo amplío todos estos temas para que ustedes puedan entender cada una de las secuencias y qué quiere decir cada una de ellos. Voy a volver al ejercicio que les acabo de plantear. Decidí montar una pirámide de contenido que se llama alrededor de cómo viajar en pareja. Ese keyword yo ya revisé que tenga volumen de búsquedas, ya revisé que sea más barato producir una pieza, o sea, tener contenido alrededor de cómo viajar en parejas que pagar AdWords, ya hice todo el ejercicio. Ahora, cuando se produce el contenido tiene que cumplir con todas estas reglas que están acá. En el primer párrafo debe aparecer cómo viajar en pareja. Los párrafos no deben sobrepasar de 300 palabras y las oraciones de 20 palabras. La palabra clave, es decir, cómo viajar en pareja, debe repetirse uniformemente al menos el 2% dentro del texto. ¿Eso qué quiere decir? Que si el texto tiene 1000 palabras, cómo viajar en parejas debe repetirse 20 veces dentro del texto, uniformemente. El título de la pieza debe ser máximo de 60 caracteres y en el título debe estar la palabra cómo viajar en pareja. Debe haber al menos un título tipo 2, H1 y H2 se refiere cuando ustedes están trabajando en Word, arriba a mano derecha les aparece un cuadrito donde está
párrafo, título 1, título 2, título 3. Cuando les hablen de H1, H2, se refiere a título tipo 1 es el H1, título tipo 2 es el H2. Entonces, debe al menos haber un título tipo H2 con cómo viajar en pareja. El keyword, es decir, cómo viajar en pareja, debe estar en la metadescripción, el URL y en el título SEO. Para los que no saben, el título SEO es o estos tres términos se refiere a lo que le aparece a uno en los resultados de búsqueda. Primero, si yo pongo cómo viajar en pareja, me saldrá aquí conocerás cómo viajar en pareja. Ese es el título SEO. El URL es en la dirección donde está el texto y en la metadescripción es la explicación de lo que se refiere a ese texto. Entonces, en el título SEO, en el URL y en la metadescripción debe estar el keyword cómo viajar en pareja. Entonces, digamos que mi sitio se llama Vidrios Conchita, vidriosconchita.com / como viajar en pareja. Eso es en el URL. La metadescripción, que es la explicación de qué consiste el texto, no debe tener más de 156 caracteres. Y un punto importantísimo, por favor. Si ustedes quieren estar indexados como cómo viajar en pareja, no hagan 20 textos de cómo viajar en pareja. Hagan un solo texto y no traten de indexar 20 con el mismo keyword, porque finalmente lo que ustedes van a hacer es van a ponerse ustedes mismos a competir en Google a ver cuál de todos va a aparecer en la primera posición y obviamente solo va a haber opción para uno. El punto 2 es muy importante cuando ustedes hagan el análisis de los keywords. Y es que los links internos entre las piezas deben tener una metodología piramidal. ¿Qué quiere decir eso? El keyword que está en la parte superior de la pirámide, es decir, cómo viajar en pareja, ese keyword ante Google debe ser el keyword que tiene el mayor volumen de búsquedas de todos los textos en la pirámide. Es decir, cómo viajar en parejas debe tener 10,000. El segundo keyword, que puede ser destinos para viajar en parejas, debe tener 7,000. El otro debe tener 3,000. El otro debe tener 1,000. Y siempre deben poner links del de menor al de mayor. No vayan a poner links del mayor al de menor. A eso me refiero con que los links internos deben tener una metodología piramidal. El 13, ojo, Google y los buscadores valoran tremendamente que ustedes le ayuden a ellos a encontrar páginas con contenido relevante. Es decir, si ustedes están hablando de destinos para viajar en pareja, ojo, no vayan a poner un link a otra página que el keyword sea destinos para viajar en pareja. Es muy fácil saber el keyword porque con esta charla ustedes ya van a saber. Ah, lo que dijo Juan Carlos en el URL, ¿cuál era el keyword? Ah, mire, ahí está el keyword. El título, ah, mire, tiene el mismo keyword que el URL. El primer párrafo, está el keyword que está en el título, en el URL. Entonces es muy fácil uno saber sobre qué keyword si esa compañía hace el contenido con las técnicas de SEO. Entonces, cuando yo les digo que pongan links a otras páginas, no vayan a poner link a otra página que el keyword sea cómo viajar en pareja, porque si Google encuentra eso, ustedes lo que le están diciendo a Google es que la otra página tiene mejor contenido que el suyo. Entonces, pongan los links a páginas que sean relevantes con temas particulares. No sé, si en el artículo están hablando de aerolíneas especializadas para viajes en pareja, entonces pongan el link a una aerolínea especializada en viajes en pareja, pero que no vaya el contenido no gire alrededor del mismo keyword. Atributos altos en las imágenes se refiere básicamente a que las imágenes tienen que tener una descripción. ¿Para qué? Para que Google entienda las imágenes de qué tema son en particular. El punto 15, como lo vamos a ver ahorita, es lo que yo llamo empujar en el Google Search Console. Miren, si ustedes esto les llama la atención, su mejor amigo a partir de hoy se debe llamar el Google Search Console, no Google Analytics, el Google Search Console, porque en el Google Search Console es donde yo puedo ver toda la evolución del contenido. Cuando yo les digo empujar, es avisarle a Google que ustedes tienen una nueva pieza de contenido. Eso se hace a través del Google Search Console. Y lo último, que si quieren profundizar y ver el webinar después, que habla alrededor de todo el tema del SEO semántico. Entonces, ya hablamos del corner y ahora viene el tema de la creación. Como yo les dije, es fundamental que revisen que el contenido esté bien hecho con las técnicas de SEO. Para los que no saben cómo hacerlos,
Ustedes acá tienen una plataforma que se llama Yoast. Yo les recomiendo siempre a las marcas cuando van a montar un proyecto de contenido que lo monten sobre WordPress. Para mí WordPress tal vez es la mejor plataforma cuando se quiere montar un proyecto de contenido. Y WordPress tiene esta plataforma que se llama, esto es lo que se llama un plugin, que se llama Yoast. Y Yoast lo que hace es que le revisa a uno el contenido que cumpla con todas las técnicas que yo les acabo de mencionar. Este que les estoy poniendo acá es para aquellas marcas que no tengan WordPress, pueden entrar a este URL, meten y suben el contenido y de esa forma Yoast, se llama el Real Time Content Analysis Tool, les dice si el contenido está bien hecho o no para que, digamos, los buscadores lo tengan en cuenta. Después de que ya creé el contenido con todas las técnicas de SEO, que era lo que yo les decía, en muchos casos muchas marcas dicen yo no me voy a meter en ese rollo y más bien prefiero que Google Content me lo haga. Precisamente lo que nos ha tocado a nosotros es a enseñarle a los redactores cómo hacer el contenido con técnicas de SEO. Entonces, después de que yo ya tengo creado el contenido, lo subo a la página, me cercioro que el contenido quedó con todo lo que yo les acabo de mencionar. Después de que eso pase, ya ahora sí puedo empezar a moverme de una forma diferente. Lo primero que les recomiendo que hagan es que distribuyan el contenido. ¿Qué significa eso? Como dice esta frase que me encanta, content is fire, social media is gasoline. El contenido es maravilloso, pero el social media le ayuda a uno tremendamente. ¿Para qué sirven, en mi opinión, las plataformas como las redes sociales? Sirven para amplificar el contenido. El contenido tiene que estar en el sitio web de mi marca. Ahí es donde tiene que vivir porque ahí no corre ningún tipo de riesgo. Pero una vez yo ya lo tengo creado, ya lo tengo en mi página, tengo que aprovechar y contarle a la gente que tengo nuevo contenido. Entonces, hay varias opciones. Una es que yo suba el contenido en mis redes sociales y trate de que alguien lo vea. Para que ustedes sepan hoy, una magnífica tasa de interacción en contenido en redes sociales es del 1%. Es decir, que si yo tengo 100,000 personas que me siguen, por bien que me vayan 1,000, van a terminar interactuando con el contenido. Pero lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que muchas veces necesito meterle publicidad al comienzo al contenido. Entonces, las teorías dicen que una marca debería meterle 6 veces lo que vale el contenido. Yo lo que les recomiendo es nunca le van a meter esta cantidad. Yo normalmente, por ejemplo, nosotros en We Are Content le metemos $20, $30 y con eso uno se queda, con eso uno puede empezar a empujar el contenido. ¿Por qué es importante la amplificación del contenido en redes sociales? Porque resulta que los buscadores encontraron que hay una forma como ellos saben si el contenido es bueno o no. Y es si el contenido la gente lo comparte. Si el contenido es bueno, la gente lo comparte. Si el contenido no es bueno, la gente no lo comparte. Entonces, hay que estar pilas de si el contenido la gente lo está compartiendo. Porque eso básicamente, al final de cuentas, eso garantiza que los buscadores están pendientes y posiblemente eso va a ayudar a mejorar la posición en los buscadores. Para que ustedes sepan, hay 14 redes sociales diferentes. Hoy podríamos decir que hay 15, ya metiéndole TikTok. 15 redes sociales a través de las cuales uno puede amplificar contenido. Este ejemplo es para B2B. Está clarísimo que en B2B LinkedIn es maravilloso. Lo que pasa es que LinkedIn es carísimo. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Si yo subo el contenido que habla de cómo fabricar vasos y quiero llegar a los compradores de un supermercado de vasos, pues yo lo que entro es a LinkedIn, el artículo está en mi sitio, le meto publicidad y digo, quiero que este artículo le aparezca a los compradores de vasos en los supermercados. Ojalá pudiéramos llegar a ese nivel de segmentación, pero esa es la idea. Entonces, es bien interesante si uno tiene claro cómo amplificar el contenido, porque el contenido al comienzo, finalmente, si la gente lo empieza a compartir, eso me ayuda a mejorar mi posición. Este es un ejemplo para que ustedes lo vean. El artículo lo subimos en la página de We Are Content. Una vez está arriba, entramos a las redes sociales de We Are Content, lo posteamos en las redes sociales,
Pero acuérdense de una cosa, mi objetivo no solo es que la gente lo lea, los que ya me conocen. Mi objetivo es que me conozca más gente. Entonces, lo que uno hace después de que lo publica, acuérdense que si bien le va el 1% de las personas que lo siguen a uno interactúan, lo que hago es que le meto publicidad al contenido. Entonces, me meto a la plataforma de ads de Facebook y digo, quiero que esta pieza de contenido le aparezca a las personas de compras de las compañías o a X, Y o Z persona, ¿de acuerdo? Entonces, lo subo a las redes y amplifico el contenido. Otro tema que es clave, por favor, cuando ustedes tengan su sitio web, creen una base de datos propia. El newsletter es fundamental, pero fundamental. Y por último, lo que tiene que ver con lo que llamamos el native advertising, que es la publicidad nativa. La publicidad nativa son estos cuadritos que aparecen muchas veces en los medios en la parte inferior. Esos medios básicamente tienen unos cuadritos y muchas veces cuando ustedes hacen clic en ese cuadrito, no es que terminan viendo una nota en el mismo medio, sino que terminan en la página de un anunciante. La publicidad nativa básicamente como ejercicio, lo que hay detrás de una buena estrategia de publicidad nativa es promoción de contenido. Y por último, el tema de cómo medir todo lo que yo les he contado. En el tema de cómo medirlo, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay 6 variables que uno puede llegar a medir. El número de uniques que leen o ven el contenido, eso me habla del reach. El número de páginas vistas, que me habla del engagement. Cómo va mi SEO, que de una u otra forma es fundamental. El tiempo promedio de navegación en el sitio. La calidad de los leads, branding, en fin, hay varias variables. Pero yo les dije hace un momentico que si ustedes realmente quieren sacar provecho de un proyecto de contenidos, tienen que aprender a manejar el Google Search Console. Esta, en mi opinión, es la plataforma más importante para uno poder evaluar si un proyecto de contenidos funciona. Esto que ustedes están viendo es la nueva versión del Google Search Console. Google lo terminó de cambiar hace por ahí 6, 7 meses. Entonces, al lado izquierdo, como se pueden dar cuenta, no estamos hablando que tienen miles de variables y que para esto hay que hacer un curso en la NASA para aprender. Lo que uno tiene claramente al lado izquierdo es poder saber, primero, lo que dice inspección de URLs. Inspección de URLs se refiere a que cuando yo tengo una nueva página, yo le aviso a Google a través de la inspección de URL que tengo una nueva página. Entonces, el robot de Google viene a mi sitio y revisa si el contenido realmente puede funcionar o no. Rendimiento es métricas. Ahí tengo todas las métricas. Como se pueden dar cuenta, en el cuadro que hay en la mitad, básicamente estoy comparando los últimos 7 días contra los 7 días anteriores. Y hay 4 variables, 4 columnas. La primera, los clics. La segunda, las impresiones. La tercera, la tasa de clic promedio. Y la cuarta, la posición media. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Vamos a empezar, digamos, desde la segunda columna, que es lo más importante, las impresiones totales. ¿Qué son las impresiones? Las impresiones es el número de veces que mi contenido ha aparecido en los resultados de búsqueda. Para que ustedes me entiendan, si yo pongo vasos de vidrio y mi pieza de contenido está en la posición 80 y a la posición 80, que es en la página 8, llegó una persona. Si ahí me marca una impresión orgánica es porque una persona llegó hasta la página 8. No es lo habitual, pero uno ve casos en los cuales hay gente que va hasta la página 8 porque si no hay buen contenido, yo sigo recorriendo y llego hasta la página 8. Entonces, una impresión es aparecer en los resultados de búsqueda. En este caso, ¿qué quiere decir? Que en el momento que yo saqué el reporte, We Are Content apareció 155,000 veces en los resultados de búsqueda. Cuando yo aparezco en los resultados de búsqueda, viene la tercera columna. ¿Cuántas personas hacen clic? Entonces, como se pueden dar cuenta, de las 155,000 veces que aparecimos en los resultados de búsqueda, el 2.1% en promedio hizo clic en todos los textos que teníamos montados. Y de ahí salen los 3.333 clics que están en la primera columna. Entonces, una forma como uno puede empezar a medir si el proyecto de contenido funciona es primero con las impresiones orgánicas, después con la tasa de clic y por último con el tráfico orgánico que recibo, que son los clics totales. Y la última columna, que es la posición media, se refiere a que en promedio todo el contenido que yo tengo arriba, ¿en qué posición promedio está? Esto quiere decir que hay contenido que está en la posición 1 a contenido que está en la posición 180.
Entonces, la posición media me mide en qué promedio está todo el contenido. Si yo soy una marca que creo mucho contenido, no se preocupen porque la posición media suba. Porque si yo estoy creando mucho contenido, Google me manda a la posición 80 empezando. Entonces, no necesariamente eso es una variable que me determina la calidad, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para que ustedes entiendan, aquí en la parte inferior ustedes ven consultas, páginas, países, dispositivos y apariencia. ¿Qué quiere decir consultas? Las consultas son los keywords bajo los cuales está apareciendo mi contenido en los resultados de búsqueda. Entonces, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, para el keyword ¿qué es una infografía? Aparecimos 13,000 veces en los resultados de búsqueda. Estábamos en la posición 11.2, el 0.4% de las personas hicieron clic y terminaron llegando 53 personas. Ojo, una pieza de contenido, es decir, un texto, puede terminar indexando con 1000 keywords. No necesariamente con el keyword, únicamente con el keyword que yo quería que él me indexara. No, obviamente, la clave es que indexe sobre el keyword que yo quiero y con el cual yo lo desarrollé, es decir, URL, título, primer párrafo, densidad, todo lo que ya mencionamos. Pero una pieza de contenido puede aparecer, o sea, un artículo puede aparecer indexado con 1000 keywords. No les extrañe eso. Lo importante es, al final, cuánto tráfico orgánico estoy recibiendo con todo el contenido que estoy recibiendo. Fíjense que a pesar, miren que el keyword de infografía de ejemplos en promedio está en la posición 1 y la tasa de clic curiosamente en este caso era, para el momento que lo sacamos, era el 0.2%. Hay cosas que finalmente uno tiene que empezar a corregir y les voy a poner un ejemplo. Yo le ayudo a una marca, a una revista en el mercado hispano de Estados Unidos que se llama la revista Portada. Y la revista Portada le expliqué cómo debían hacer el contenido y ellos felices empezaron a crear el contenido con técnicas de SEO y crearon un contenido alrededor de Google Flights. Y un día entro a ver los resultados de búsqueda y se disparó el tráfico de Portada. Y yo entro a mirar y les digo, oigan, miren, el tráfico se disparó porque ustedes crearon un artículo de Google Flights y Google lo puso en la segunda o en la tercera posición y se disparó el tráfico. Ojo con eso, porque a la revista Portada de nada le sirve que el tráfico se dispare como se disparó alrededor de un tema que para ellos no es relevante. Entonces, ojo con la calidad de los usuarios que terminan llegándole a los sitios. Muchas veces, cuando uno crea una pieza de contenido, se da cuenta que empieza a recibir tráfico alrededor de un keyword que a mí no me interesa, entonces toca entrar a hacerle cambios al texto para que Google entienda de qué es de lo que realmente es el texto y que no le llegue gente que finalmente no es el perfil que uno necesita. Para terminar, para mí hoy el ecosistema digital actual es esto que les estoy mostrando. El eje de cualquier estrategia digital para mí debe ser el sitio web en el cual deben vivir los contenidos. El contenido me tiene que disparar el SEO para poder recibir tráfico orgánico. El contenido le debería yo meter publicidad pagada al contenido para que la gente no sienta que le estoy vendiendo productos, sino le estoy solucionando necesidades. Debería tener un newsletter a través del cual yo me relaciono en forma permanente con mi público objetivo para decirle, acuérdese de mí. Las redes sociales deberían ser un apoyo para el contenido. Para mí el contenido no debe vivir en las redes sociales. El contenido debe vivir en el sitio web y las redes sociales son plataformas de apoyo donde realmente es donde yo puedo amplificar el contenido. Entonces, para mí el área de SEO debe tener redactores especializados. Como se los digo, Google Content es una plataforma para eso. Y mucha gente me pregunta cuántas piezas de contenido hay que desarrollar al mes. Para los que no saben, no hay una regla. Yo les puedo decir que con todos los ejercicios que nosotros hacemos todos los días, no hay una regla. Esta plataforma dice 16 piezas de contenido al mes. Moz dice más de 11 piezas de contenido al mes. No existe una regla. Lo único que yo sí les puedo recomendar es que si ustedes se montan en un proyecto de contenidos, no pueden parar de hacer contenido porque ahí sí, en lugar de ir de para arriba, Google automáticamente los echa para abajo. Entonces, quiero dejarles esto para que lo piensen, porque les garantizo que muchos de ustedes están totalmente bien obsesionados con redes sociales. El contenido en Twitter dura 18 minutos, en Facebook 5 horas, en Instagram 21 horas, en LinkedIn 24, 20 días en YouTube, 4 meses en Pinterest
y cuando ustedes tienen un proyecto de contenido que vive sobre su blog, si ustedes no tocaran la pieza de contenido les dura 2 años, pero si ustedes se mantienen entrando a la pieza de contenido a actualizarla, nunca en la vida va a parar de generarles tráfico. Para terminar, conviértanse en los mejores amigos del Google Search Console. Anímense de verdad a crear audiencias a partir de una buena estrategia de contenido. Yo les puedo decir, es la mejor inversión digital. En un momento como el actual, una marca que dependa de Google para mover su sitio está totalmente muerta. Y está totalmente muerta porque obviamente la situación es difícil. Y al ser la situación difícil, no van a tener cómo invertir. Mientras que si hubieran invertido ese mismo dinero en contenido, hubieran creado sus propias audiencias, ustedes pueden apagar Google y no les pasa absolutamente nada. Y bueno, acá tienen mis datos. Esto es mi mail. Me habían dicho 1 hora y media, yo soy muy juicioso con los tiempos y vamos a abrir entonces la sesión de preguntas. Los que quieran profundizar en algo con el mayor de los gustos, acá tienen mi mail. Si hay alguno de ustedes que quiera que miremos su sitio, acá tienen un URL donde si quieren registrarse podemos entrar y mirar su sitio en detalle. Y bueno, ya entonces de nuevo para las dudas o inquietudes que tengan. Vicky, soy todo oído. Bueno, muchas gracias, ¿no? Pues felices, Juan Carlos, felices con esta presentación. Todos estamos perplejos con tanta información, tanto conocimiento. Muchas gracias por la gentileza de compartirlo. Bueno, hay algunas preguntas aquí de los participantes que están vinculadas con lo siguiente, alrededor de la charla. Entonces, de pronto hubo unas que están más atrasaditas o fueron al principio pues, de la charla, me refiero. No es general, sino por las etapas en las que pasaste. Juan Sebastián Becerra pregunta, ¿dónde produjeron el contenido de Telefónica para poder posicionarse en Google? O sea, ¿dónde publicaban ese contenido? ¿Me repites la pregunta porque no me quedó muy claro? Si dice, ¿dónde produjeron el contenido de Telefónica para poder posicionarse en Google? O sea, ¿dónde publicaban ese contenido? A ver, el sitio se llama Reporte Digital. Se creó como un sitio aparte. Ellos lo crearon hace unos años como un sitio aparte. Y todo el contenido se publicó en Reporte Digital. Todo con la marca. Si tú entras, creo que todavía no se ha bajado. Lo que pasa es que estamos haciendo una migración de Reporte Digital a una nueva plataforma de Telefónica España que se llama Think Big Empresas. Entonces todo el contenido se publicaba ahí. Perdón, se publicaban 30 artículos al mes de diferentes temas. Y el objetivo al final de Reporte Digital era que los CTOs y los CIOs de las organizaciones terminaran entrando al sitio y les poníamos ebooks para que las personas terminaran registrándose y por ahí poder sacarles los datos para poder ofrecerle productos de Telefónica. Perfecto. Gracias, señor. Rudy te pregunta, ¿cómo lograr un mayor tráfico para el sitio web desde redes sociales cuando los algoritmos de estas han reducido el alcance de las publicaciones y terminan obligando a las marcas a pautar? A ver, yo les voy a contestar esa pregunta, me parece entretenida. Les voy a contar una historia. Cuando yo empecé a trabajar en el mundo digital hace 21 años, yo me demoré un tiempito en entender cómo era que era esta movida, obviamente. Pero yo daba muchas charlas alrededor de publicidad en Internet y publicidad en Internet y publicidad en Internet. Y de un momento a otro aparecen las redes sociales. Y aparecieron las redes sociales y como ustedes imaginarán, todas las marcas se volcaron a las redes sociales porque creyeron que eso era la panacea. Me acuerdo que en una de las charlas, yo estaba en Panamá, dando una charla a un grupo de empresarios y les dije a los empresarios, miren, perdónenme lo que les voy a decir, pero me parece una completa bestialidad lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen que poner como eje de la estrategia digital su sitio web y utilicen las redes sociales como plataformas de apoyo porque ustedes no son los dueños de las redes sociales. Me acuerdo que había una niña colombiana que trabajaba en una agencia que obviamente le llevaba al cliente a eso, oyó mi conferencia y ustedes no se imaginan el garrote que me dio en la charla diciendo en Twitter que yo cómo iba a decir eso, que era una locura, que eso era una locura. Cuando Facebook hace 2 años cambió el algoritmo, y para los que no saben, lo cambió fue para eso, para decirle a las marcas, olvídense del posicionamiento orgánico del contenido en Facebook, esto ya no va a ser así. Usted quiere que la gente vea el contenido, tiene que pagar. ¿Por qué pasó eso? Pues porque obviamente el negocio de Facebook es pauta, igual que el negocio de Google es pauta, el negocio, o sea, donde está el ingreso.
Entonces, si tú me dices, ¿cómo lograrlo desde redes sociales? No vas a lograr que eso cambie. El engagement en redes sociales todos los días va a seguir bajando. Y va a seguir bajando, ¿por qué? Porque a nadie le gusta que le ofrezcan nada para vender. Entonces, si tú me preguntas cómo, yo les digo, hace unos días una señora me contactó a decirme que las redes sociales de We Are Content, que yo no tenía mucho contenido, ¿no? Yo cada vez que sale un nuevo artículo, subo el contenido a las redes sociales de We Are Content, todas las redes sociales, pero que yo dependa de redes sociales para derivar tráfico, les digo, eso no va a pasar. Todos los días el engagement, en mi opinión, va a seguir bajando y va a seguir bajando. Por eso uno no puede poner los huevos en una canasta que no es la de uno. Qué pena que sea tan duro con el tema. Es que me parece una locura que las marcas sigan pensando que la solución está en las redes sociales. Ojo, yo no digo con esto que haya mucha gente vendiendo en redes sociales y les vaya divinamente. Totalmente. Pero yo le pregunto a todos los que venden en Instagram, porque mi exnovia vende por Instagram como loca. ¿Qué va a pasar cuando Facebook diga, señores, a partir de hoy, el que quiera orgánico, también en Instagram tiene que pagar? Se fregaron, están poniendo todos los huevos en una canasta que no es la de ellos. Esa es un poco mi posición. Muy bien, muchas gracias. Rurik tiene una serie de preguntas. Bueno, Rurik nos pregunta porque puso 50, puso un chorrero de preguntas. Sí, sí, pero preguntas muy interesantes todas. Vamos a sacar algunas de esas para trabajarlas. Dice, ¿qué piensa del posicionamiento SEO de las páginas brindadas por un CRM versus al SEO de WordPress? Uy, me parece una pregunta maravillosa y les voy a contar la historia. La historia. Cuando yo empecé con We Are Content, en el 2015. Entonces, lo primero que dije es, yo quiero una compañía que me ayude con el SEO. Entonces, contraté a una persona que ha trabajado conmigo, me sacó plata 6 meses y me clavó. Después, puse en LinkedIn, necesito una agencia especializada en SEO. Son 6 meses y me clavó. Y dije, no, pero no lo 3 veces, como ustedes saben. Entonces me puse la tarea yo de aprender y dije, yo voy a aprender. Yo siempre le deseo, pero nunca me puse yo a aprender. En una de esas me fui para un evento, para los que han oído de una plataforma que se llama HubSpot. Me fui para Boston a un evento de HubSpot. Y cuando llego al evento, entonces me muestran HubSpot y yo quedé maravillado. Dije, ¿qué es esta vaina tan espectacular? Muy bien, contratamos HubSpot. Entonces montamos HubSpot en We Are Content y empieza la gente de HubSpot a decirme, oye, ¿no estás utilizando todos los beneficios de HubSpot? Y yo, ¿cómo así? No estás utilizando la plataforma para montar contenido de HubSpot. Y yo les dije, perdón, ni que yo fuera. Ojo con eso, las plataformas, los CRM, las plataformas de automatización, siempre van a tratar de engancharlos a ustedes. Y la mejor forma de engancharlos es que ustedes monten el contenido en esas plataformas, por una sencilla razón. Porque si ustedes mañana se retiran de trabajar con ellos, pierden todo. Todo es todo. Pierden todo. Entonces, mi recomendación es nunca monten contenido en plataformas que no son de ustedes. WordPress, en mi opinión, o Wix, o las plataformas que sea, al final de cuentas ustedes tienen el control del sitio. WordPress no se va a acabar, ni WordPress le va a cambiar a uno las reglas del juego. Pero si ustedes lo montan en una plataforma como HubSpot, yo tengo muy buena relación con la gente de ArtStation y todas esas plataformas de inbound que existen, ustedes el día de mañana que se quieran retirar, pierden todo. Entonces, no vayan a hacer esa locura. No te estamos oyendo, Vicky, estás con el micrófono cerrado. Para quitarte el ruido lo cerré. Bueno, dice para Rurik también, para trabajar el SEO de un e-commerce, ¿es importante lanzar el tráfico mediante un trabajo outside, mediante un blog externo o con otro dominio? Bueno, para los que no entienden la pregunta que está haciendo Rudy, que es muy importante, es lo siguiente. Normalmente las plataformas de e-commerce, es decir, donde yo monto todos los productos y yo quiero vender, esas son plataformas que
tienen normalmente, y se los digo por conocimiento, no son plataformas que están hechas para administrar proyectos de contenido. Es decir, hay una plataforma que es famosa para e-commerce que se llama Bit. Entonces, si yo monto sobre esa plataforma, monto todos los productos, maravilloso. Pero por favor, no vayan a montarse en contenido sobre esas plataformas, porque esas plataformas son buenas para e-commerce, no son buenas para contenido. Entonces, mi recomendación es creen un subdominio. Si el nombre de mi sitio es viki.com, creen un subdominio que se llama blog.viki.com, que eso esté sobre WordPress y ahí ustedes no corren riesgos. Pero no vayan a montar proyectos de contenido en plataformas de e-commerce porque normalmente es un desastre. Perfecto. ¿Cuál es la mejor manera de curar contenido para que Google no lo identifique como contenido copiado? A ver, para los que no saben, el contenido duplicado Google sanciona. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cojo el contenido de un medio, lo pongo en mi página, a pesar de que yo ponga en la parte de abajo tomado de, que esos son derechos, Google al final no sabe quién es el dueño a menos que se haga algo que se llama canónico. No quiero entrar en ese detalle ahorita. Pero lo que les quiero decir es, no pueden haber dos piezas de contenido iguales. Mi recomendación es utilicen plataformas como CopyEscape para que ustedes puedan ver el nivel de coincidencia que tiene una pieza de contenido con otra. Y con CopyEscape ustedes van a evitar ese tipo de cosas. Mi recomendación es nunca copien contenido porque si copian contenido Google los sanciona. Gracias. La última pregunta, pues porque ya igual casi está por entrar nuestra siguiente invitada. ¿Hay una estrategia específica en Google Ads para no tener búsquedas o clics de público no deseado en nuestros anuncios diferentes a usar las negative words? Porque la pregunta es una pregunta ya de AdWords de Google. Yo les digo una cosa. Yo creo que AdWords tiene cosas maravillosas, indiscutiblemente. Yo lo utilizo. Pero yo les sugiero, si ustedes tienen, Google tiene unos consultores que están a disposición de todas las personas para ayudar y solucionar las dudas. Yo no me siento en capacidad, con toda la franqueza, de hacerte una afirmación diferente a lo que estás haciendo en las palabras negativas. Creo que no hay otro mecanismo. Para mí el long tail, entre más específica sea la búsqueda, menos posibilidades vas a tener de tener usuarios llegando a tu sitio que no sea el perfil que tú necesitas. No, Vicky, otra vez estás en mute. Ay, a ver, la última, oye, esta conferencia ha sido para mí, he cerrado el micrófono, me desconecté por equivocación. Bueno, normalmente no me ocurre, Juan Carlos, hay algún efecto aquí extraño. La última pregunta, para cerrar ya, que la última que me lo pusieron en el time, habían otras relacionadas con el buyer person, pero creo que tú las aclaraste y entre los compañeros también la aclararon. Dice Juan, ¿cuál debe ser nuestro mayor reto en materia de generación de contenidos cuando cada vez estamos más saturados de información y cada vez las personas leen menos, prefieren consumir herramientas que le permitan alternar otra actividad? Ejemplo, muchos prefieren oír podcast mientras se cocina. Es mejor no apuntar a cantidad de contenido, sino a calidad. Y finalmente, ¿blogs por mes en promedio pueden ser suficientes? Uf, esa era una, son varias. Bueno, a ver, empecemos con el punto. Nadie puede desconocer que a la gente, por ejemplo, el tema de video todos los días es más importante. El tema de las búsquedas por voz todos los días es más importante. Pero uno tiene que tener claro que todos los días, y por eso me estoy devolviendo a esto, que todos los días, según Google, hay 15% de búsquedas nuevas todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que 15% de los keywords bajo los cuales se busca todos los días son nuevos, lo cual quiere decir que nunca va a parar. O sea, nunca la producción de contenido va a ser suficiente para responder las preguntas que la gente hace. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera. Yo no creo que la gente lea menos. Yo creo que hoy en día la gente lee más. Y lee más porque precisamente tenemos acceso a la información, buscamos y buscamos, y normalmente las respuestas son en texto, no son respuestas en video. Esa era una. ¿Cuál era la otra pregunta, Vicky, que ahí he estado haciendo que se me olvidó ya? Es que paso de un lado a otro aquí. Dice,
Es mejor no apuntar a cantidad de contenido, sino a calidad. Y blogs por mes, perdón, 2 blogs por mes en promedio podrían ser suficiente. A ver, hay entonces las dos preguntas. La primera, tengan en cuenta una cosa. La calidad del contenido es la que va a determinar que uno pueda llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda. Y les voy a dar un tip para que ustedes sepan. Ustedes quieren posicionarse sobre, va otra vez con el cuento de los vasos, no sé por qué me enganché con el cuento de los vasos. Si ustedes quieren posicionarse sobre vasos, entren a Google y miren quién es el que está en la primera posición. Si ustedes quieren estar en la primera posición, tienen que hacer mejor contenido que el que está en la primera posición. Eso es calidad, eso no es cantidad. Ahora, ¿qué cantidad de contenido? Lo que yo les dije, no hay una norma para eso. Lo único que yo les recomiendo es, no crean que haciendo 2 piezas de contenido al mes va a cambiar los indicadores de su sitio. Uno logra cambiar los indicadores cuando uno crea por lo menos dos artículos por semana. Eso sí se los puedo decir. Mínimo 2 artículos por semana. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Estamos felices, pero no te imaginas cómo está toda tu audiencia. Muchas gracias por este tiempo, por la generosidad de tus conocimientos. Todos quedamos fascinados. Creo que no va a ser la última vez que nos veamos. Vamos a seguir seguramente conversando para ver cómo seguimos acercándonos un poco más y viendo temas para que podamos colaborar juntos en este proceso de formación. De nuevo, lo que dije, Vicky, los que tengan dudas o quieran profundizar en el tema, ahí tienen mi email y con el mayor de los gustos, ahí estoy pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme aguantado 1 hora y 50. Muchas gracias. Lo siguiente, Juan, que pues, cuando nos envíes de pronto la material que quieras compartir con los estudiantes, con los asistentes, porque muchos son egresados, esos son ya profesionales que están trabajando pues en el área, me regales también el link de los webinars y de pronto el link con el Excel para que ellos pues tengan estas herramientas, se los pueda subir en el repositorio. Mira, voy a hacer una cosa y es voy a organizar, voy a montar la presentación y te voy a mandar un URL para que le pases a todos los estudiantes donde tengo la presentación y todo lo demás. Te agradezco muchísimo, así está muy bien. No, a ustedes muchas gracias entonces. Un abrazo para todos. Gracias, Juan. Chao. Chao. Bueno, chicos, entonces ahora estamos en 3 en punto, iniciamos con la última conferencia de hoy. Entonces, estos 9 minutos que nos faltan para que se paren, se distensionen, pausa activa, estírense, hagan lo que tengan que hacer y puedan concentrarse en la última conferencia de hoy, que también pues está muy interesante, que ya entramos al tema de evaluación, de medición, pues y de evaluación y de gestión de presupuestos, ¿vale? Entonces, 8 minuticos para que nos estiremos. A las 3 en punto iniciamos con la conferencia. Hola Victoria, buenos días, tardes ya. Hola Paula. Hola Paula, no te había visto, ¿cómo estás? No te preocupes, acabo de entrar hace un minutico, pero estabas dando como los tips de que la gente se parara y se despertara porque ya viene la última y es un tema súper chévere, sé que, mejor dicho, van a estar súper pendientes. Genial, espérate, te voy a buscar aquí para darte el rol, Paula, de presentador. Ah, no, pero espera, es algo Paula. Como Paula Andrea Gaviria Peláez. Me puse pues los 2 apellidos completos. Vale, muy bien, súper. Ah, pero ¿sabes una cosa? Revísate, puedes entrar un momentico a tu nombre ahí a ver si me devuelves el rol un segundo para yo hacerte la presentación inicial. Haz el favor. Ok, ya estoy como presentadora. Puedes darle ahí clic a la derecha y mirar, cambia el rol. A ver qué te sale. Change role to. Espérame. Change role to. No me deja nada. Nada, bueno. Listo. Entonces. Espérame. Ya estoy como presentadora según esto. Sí, estás como presentadora. Yo creo que usted le puede dar clic a ella y le puede reclamar el rol que necesita, si no estoy mal. A ver, aquí estoy. Doy clic, estoy aquí, le doy clic a. Pero le doy cambio de rol o qué le pido porque no me dice cómo. ¿No le aparece reclamar rol? No, pero nada. No, yo creo que a mí ya me deja. Sí.
Que me lo devuelvas un Mm. momento mientras te presento, ¿vale? Y luego te devuelvo el En la rol de pestaña presentador. participante, Ah, bueno, entonces espérate, presenter. Ahí ya estás otra vez presenter tú. allá. Listo, así es. Muy bien, muchas gracias. Listo, 3 en punto. Danos estos 7 minuticos para que los chicos hagan el cliccito. Bueno, No, está súper bien, y de Gracias. hecho me voy a servir un café yo también porque necesito toda la energy. súper, gracias. ¿Tú qué? ¿Cómo haces, por Dios, para estar aquí todo el tiempo? No, feliz porque es que toda la información ha estado tan chévere que realmente no he habido tiempo de nada, ni de cansarse, ni de sentir sueño, ni nos han tenido así. Sí, estoy segura que tú nos vas a tener también igual cerrado. Sí, Bien. sí, además siempre tengo al principio de la clase como algo para romper el hielo y creo que les va